vamos a arrancar rindiendo un señero homenaje a los héroes de la patria y rescatando la memoria polémica, por cierto, de Francisco Solano López. Canal 9 TV Cerro Corá, C9N, empresa del grupo Albavisión, marca entonces un antes y un después en todo lo que van a significar nuestros encuentros habituales de los días jueves. Y a propósito, ya tenemos en piso a una especialista en la materia, historiadora de la nueva generación, la doctora Noelia Quintana Villasboa. ¿Cómo le va? Un gusto enorme tenerte, arrancar, recibirte en nuestra casa nueva. Y creímos que era un tema recurrente, siempre debatible, polémico. ¿Por qué hay que creer lo que se dice ahora y postergar, proscribir las literaturas del ayer con esas lecciones que hemos aprendido de memoria en las escuelas, en los colegios? Yo te sigo muy de cerca en redes sociales y francamente llamas la atención. ¿Por qué? Porque sos frontal, aprovechás las plataformas digitales y finalmente uno pareciera ser que se entera de un montón de episodios que quedaron ahí nomás, bajo la alfombra. Sí. Como quien dice, pareciera ser que siempre se escribe la historia a merced de la tinta de los ganadores, de los invasores, de los que atropellaron, de los que no respetaron fronteras, pero tampoco pudieron proscribir a la bendita nación guaraní. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Para mí es un gusto realmente poder estar contigo en este espacio. Muchas felicitaciones y muchos éxitos, ¿verdad? Y sí, es siempre muy importante hacer una reflexión de nuestra historia en común, de revisar la narrativa histórica. Como profesional de la historia es a eso lo que me dedico, ¿verdad? Porque yo también, como vos decís, me formé con todo lo que nosotros sabemos. Yo no creo que la palabra o el hecho sea proscribir o dejar de lado las otras narrativas, sino que utilizar esas narrativas y ver hasta qué punto tienen su grado de veracidad, cuáles son los hechos históricos que fueron agregados, para no decir inventados, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles? ¿Hay algunos hechos inventados? Totalmente, muchísimos, ¿verdad? Pero entonces la gran disyuntiva es, ¿y quién dice la verdad? Verdadera, real. Bueno, y yo creo que para eso, ¿verdad? Tenemos a la ciencia histórica, ¿verdad? La ciencia histórica se basa en una hermenéutica documental. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a las fuentes primarias, básicamente. El historiador tiene que interpretar las fuentes primarias y, por supuesto, no dejar de lado las secundarias también, a ver qué escribieron otros. Y bueno, las primarias son las fuentes de época. Hay, por supuesto, están en el Archivo Nacional. Fuentes primarias también puede ser considerado los periódicos de trinchera, por ejemplo, durante la guerra, la Triple Alianza. Bueno, obviamente nosotros tenemos como una suerte, lamentablemente, de rompecabezas, porque sabemos lo que aconteció en la batalla de Piribeudí, ¿verdad? Ahí estaban todos los... ¿Cuándo arranca la guerra contra la Triple Alianza? No quiero cerrar nomás eso, ¿verdad? Claro. De decir que en Piribeudí teníamos nuestros documentos, la mayoría, una parte de ellos fueron utilizados para la cocina los brasileños, hay que ser claros en eso, y la otra parte quedó en manos de diplomáticos y, por supuesto, nosotros sabemos que... O sea, que estamos hablando del Archivo Nacional. Estamos hablando del Estado. Nosotros teníamos un archivo el más antiguo de toda la región. Imagínate que eso se nos entregó en el 1981, el Brasil nos entrega una parte, lo que quisieron entregarnos. Ellos todavía tienen muchos documentos. Por supuesto que sí, que quieran decir lo contrario, eso, por ejemplo, es una suerte de mentira, ¿verdad? Porque sabemos que durante la ocupación militar inclusive hubo ciertas actitudes de tratar de torcer voluntades políticas, ¿verdad? Es decir, y todo eso está documentado, y nosotros los investigadores tenemos como una suerte de prohibición o por la política misma, lo que era antes San Cristóbal o Itamaraty, ¿verdad? ¿Y cuándo empieza la guerra de la Triple Alianza? Bueno, para eso tenemos que mirar los niveles de conducción de una guerra, ¿verdad? Porque está la parte política, que es la que diseña cómo va a ser el curso de una guerra. Después está el nivel de conducción, la parte operativa, donde se van diseñando las operaciones que se van a hacer en el campo, es decir, las campañas que se van a realizar. Después está el nivel táctico, el nivel técnico, inclusive la utilización del hardware, de los elementos bélicos, ¿verdad? Claro. Hay mucho que situar, ¿verdad? Y la figura de Francisco Solano López es una de las figuras que
que recibieron más falsificaciones, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de la figura del historiador científico, claro, y ver y tratar de sacar la verdad dentro de tantas distorsiones. Para vos, ¿qué es Francisco Solano López? Bueno, es un ser humano, fue un ser humano, ¿verdad? Es un personaje histórico, fue un ser humano, pero tenemos que analizar cómo Francisco Solano López llega al poder, inclusive si podemos ir más atrás, porque a él se le quita inclusive el derecho de filiación, se le niega que don Carlos Antonio López sea el padre. Hasta las 22, o sea, es suficiente tiempo para entender bien, desentrañar, porque si no nos quedamos con el López épico, con ese López soldado, el famoso mariscal de acero, y están los otros que te dicen, él fue el cobarde que hizo que los niños mueran en su retirada. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, es gente que no entiende mucho lo que es la vida militar y lo que pudo hacer el ejército con sus recursos en la campaña de las cordilleras, ¿verdad? Utilizar operaciones retardatrices, operaciones retrógradas. Pero antes de proseguir, entonces, de todo vayamos, eso, López, donde él tuvo problemas en su filiación, ¿fue o no fue hijo de don Carlos Antonio? Por supuesto que fue, ¿verdad? Pero hay una prueba de ADN, claro, eso es posible. Bueno, tenemos nosotros fuentes primarias. Una de las fuentes primarias que nosotros tenemos justamente es en el diario El Centinela, un periódico de trinchera donde se publica la biografía del mariscal López, ¿verdad? Con su año de nacimiento, ¿verdad? Los que quieren decir que era hijo de don Lázaro dicen que él nació en 1826. En esta biografía que se publica estando el mariscal vivo, cuando estaba por cumplir los 40 años, dice que sus padres son don Carlos Antonio López, doña Juana Paula Carrillo, ¿verdad? Y que nació en 1827, ahí, ¿verdad? Sí. Obviamente todo eso estaba aprobado por el mariscal y esto está escrito, es una fuente primaria, claro, aprobada por López, ¿verdad? Bueno, y otra de las cosas, en una plena declaración de guerra que tenemos de don Carlos Antonio López a Rosas, ¿verdad? Sí. Dice, en esa proclama, en una de las partes que pueden ustedes bajar del Archivo Nacional, dice, bueno, que le desea lo mejor a los soldados y que va a ser conducido por mi otro yo. Es decir, por su hijo, ¿verdad? Por mi hijo. Es decir, mi otro yo, dice la proclama, mi hijo, ¿verdad? Es decir, estamos diciendo pero no pudo ser su hijo del corazón nomás. Y no, ¿verdad? Definitivamente no, porque ¿sabes qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo, Roberto. Imagínate allá... que usted está, ¿en cuántas academias enseña usted? Bueno, yo soy docente de varias universidades. Enseño en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, en las maestrías de las Fuerzas Armadas, academia. Es decir, yo me dedico a la investigación. Bueno, piensa que está con sus alumnos, entonces, a lo largo y ancho del país, tómese ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pasado año le trajimos también a un joven historiador y él tenía esa disyuntiva y a mí me instaló la duda. Me quedé con eso, porque yo crecí, hice incluso el servicio militar obligatorio y para mí López es una referencia militar, heroica de nuestra Boriamérica, ¿verdad? Pero cuando eso dijo, cobarde que le dejó a los niños morir allá en la campaña de la cordillera mientras él corría, bueno, ¿para qué si ya sabía que perdía? Y bueno, no sé si ya te respondo ahora los acostaños, ¿verdad? Porque me insistió y quería hacer la aclaración, ¿verdad? Lo que pasa es que en Cacupé el cuerpo de ejército, es decir, nuestro ejército se reorganiza en dos cuerpos, el primero y el segundo. En el primero estaba Resquín, que era el jefe de Estado Mayor del Mariscal López, y estaba Mariscal López, y también ese cuerpo constaba de 6.500 hombres, según lo que dice Juan Crisóstomo Centurión, y era la línea de avanzada. ¿Qué significa eso? Que es la línea que está más cerca del choque del enemigo. Ellos pensaban que iban a hacer el cruce Cacupé Barrero Grande, que como ya estaba instalada la tenaza, podríamos decir, que ahí se iba a terminar la guerra, que ellos iban a morir luchando, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que nos describe Centurión, decía que tenían un impulso patriótico para defender. Y estamos hablando del primer cuerpo. Pues del primer cuerpo. En el segundo estaba comandado por Bernardino Caballero y dice Centurión, ¿verdad? Casi la misma cantidad de hombres, dice, no dice claro, la misma cantidad de hombres que eran del primer cuerpo. ¿El primer cuerpo cuántos? 6.000. 6.000. ¿Y del otro lado 6.000? 6.000 aproximadamente, dice, aproximadamente, y también tenían, trasladaban la logística y también mujeres y niños. Claro. Pero en el primer cuerpo también iban mujeres y niños, porque lo que la gente debe saber es que la parte, vamos a decir, no beligerante, la parte civil que constituían niños, mujeres, ellos acompañaban al ejército y no como dice esta narrativa falsaria que López le obligaba a las mujeres a seguirle, porque no le seguían a López
le seguía a su marido, a sus su hijos. hermano, a sus hijos. Sí. Para nosotros esta guerra no fue una cuestión de política externa nomás, como para los aliados, sino que era la defensa, no solamente de la soberanía territorial, sino también de la familia. Claro, Entonces, entiendo. decir que la mujer paraguaya quedó en su casa como indiferente ante una guerra Ante su total, ¿verdad? Y si siempre le dibujan a la mujer o le plasman a la mujer, le dicen feliz día a la mujer, le te ponen una mujer que entrega las joyas, cuando la mujer paraguaya hizo muchísimo más Sí, que eso. no. ¿Verdad? Ese tipo de intervenciones polémicas es lo que hace que muchísima gente le siga en sus redes. O sea que no hay que quedarse con la mujer, esa la famosa matrona que donó su oro. No, porque hizo más. ¿Qué pasa con las mujeres que Sí. no tenían joyas, Roberto? Ajá. Ellas eran las que tomaban el arado, cultivaban la tierra y le mantenían al ejército, le daban de comer al ejército. Otras eran proveedoras del Retaguardia, pero Estado. acompañando muy de cerca. Y bueno, ¿y por qué es el Día de la Mujer Paraguaya? Porque la mujer paraguaya sale de ese ámbito doméstico, de ese ámbito privado, que era como una suerte de niño menor de edad tratado, ¿verdad? Que siempre dependió del esposo, del padre, del hermano, ¿verdad? Y se rompe eso en la guerra de la Triple Claro. Alianza, sale a la tribuna, empieza a manifestar discursos fuertes, ¿verdad? Mensajes, yo quiero justicia. Otro día decían, me quiero vengar por lo que le hicieron a mi familia, quiero que me enseñen a esgrimir las armas en el campamento. Sí, no estamos hablando de una paraguaya sumisa. Además, el paraguayo ya entendió desde Yatal, ¿verdad?, que rendirse o deponer las armas no te garantizaba la vida, porque eso pasó con los prisioneros paraguayos, se rindieron. Según ¿Qué pasó en Yatal? Y bueno, le maniataron a los paraguayos y le pasaron a degüello con cuchillo de fazón los uruguayos. Eso hicieron 1.400 paraguayos que deberían haber respetado los aliados. La vida de esos 1.400 fueron toditos degollados. O sea, y que las rendirse mujeres no era una alternativa. no te garantizaba que vas a vivir. Tenías dos opciones. El soldado paraguayo estaba en una encrucijada. Ajá. O te matamos, ¿verdad? Te pasamos a degüello, o tomás Claro. las armas en contra de tu patria. Ajá. Avanzando entonces, lo de López, reconocido. Carlos Antonio López dice, él va a ser mi heredero, mi otro yo, y No, se viene. es decir, ustedes van a ser comandados por mi otro yo, dice don Carlos Claro. Antonio López, mi hijo. Y en otro tenemos la biografía de Francisco Solano López, ¿verdad? Además es un tema ya harto conocido y que ya se subsanó inclusive en 1977, es decir, ya se hizo todos estos debates y efectivamente hubo un consenso académico. ¿Quiénes son los que repiten este tipo de cosas? Por ejemplo, en el libro de Arturo Bray, el soldado de la gloria y del infortunio. Arturo Bray es una persona que escribe muy bien, no hay que sacarle el mérito, tenía una gran formación militar también, pero cuando habla del nacimiento del mariscal López usa muchísima fantasía, que López tenía 15 años, que se enteró de eso frente al cadáver del doctor Francia, que cuando murió el doctor Francia, uno de sus amigos en la calle le dijo, ¿te enteraste que vos no sos hijo de don Carlos, sino que tu papá es fulano de tal? Y que supuestamente López nunca pudo superar eso que le dijo su amiguito en la calle cuando se le estaba velando a Francia. Bueno, ese tipo de narrativas, aunque es interesante y agradable en la lectura, no tiene una Pero, ¿por fuente. qué tuvo que mentir? Eso ya es una cuestión de, no podemos saber qué es lo Porque que pensó. fantaseaba. Bueno, es una fantasía, es una literatura, porque no tiene fuente. Es decir, un libro No, de claro. historia. O sea que los historiadores sí o sí tienen que tener una fuente, o si no es... Bueno, y eso un es lo chisme. que pasa, ¿verdad? Normalmente la gente confunde un libro de literatura, aunque sea un excelente Claro. libro y de gusto leer, se basa en que es la literatura histórica, pero no tiene fuente. Una novela. Y tiene una novela histórica, y tiene permisos que la historia no tiene. Vos como historiador no podés ficcionar. En la literatura sí. Y hay historiadoras de la misma corriente de pensamiento tuya, o sea que vos continúas una escuela en ese sentido. Yo creo que no, ¿verdad? Es decir, yo creo que la mayoría por lo menos de mis colegas historiadores, no estoy hablando de gente o aficionada, Claro. o de verdad que hay muchísimos. Gente que salió de la academia. Sí, es decir, gente que salió de la universidad, ¿verdad? Yo creo que chocamos en algunos puntos. ¿Cuáles son los puntos más polémicos? Y me parece bien, ¿verdad? Y por ejemplo, justamente la pregunta que vos me hacías, que López ejecutó a varias personas en San Fernando, ¿verdad? Y cuáles son, y yo pregunto, ¿verdad? ¿Y qué papeles, qué fuente vos tenés? Porque los historiadores Claro. nos compartimos la fuente, ¿verdad? ¿Qué fuente vos tenés? Y me muestran los famosos papeles del tirano, que es como se dice en francés, una ruche de guerra, una propaganda de guerra,
escrita por los argentinos, específicamente se dice que Sarmiento luego fue el que escribió la introducción que envió a Estados Unidos. Estados Unidos lo cerró, lo caratuló como panfleto, justamente el ministro norteamericano McMahon. Como falsa noticia en las redes. Claro, imagínate uno de los anacronismos que tiene, que dice que López mandó a fusilar al vicepresidente de la República en 1869. Pero eso pasó o no pasó. Claro que no, si él fue muerto por los brasileños en Cerro Corá. Entonces, ¿por qué si en una y ya ves, y si en una, lo que pasa es que estos iban ajustando su propaganda y en el 69 le publicaron eso de que López le mandó matar al vicepresidente y después en ediciones posteriores ya sacaron ese tema, pero ¿verdad? Si fuese una ecuación tan simple, ¿por qué otros historiadores que vienen también de la academia con mucha formación, con solvencia, por mucho tiempo rubricaron eso? Y bueno, ahí eso ya depende de cada historiador. Yo, por lo menos, y siempre lo digo en mis redes sociales, y yo creo que nadie se va a enojar por esta postura que yo tengo, hay gente que sigue una bajada de línea cultural. ¿Pero bajada de quién a estas alturas? Y por supuesto, la bajada de línea, nosotros estamos en una guerra geocultural con el Brasil, pero por supuesto que sí, sigue, pero ya no en trincheras, sino sigue en el tema del usufructo. ¿Y seguimos perdiendo de esa nuestros guerra, recursos, no? pero por supuesto que sí tenemos invasiones silenciosas. ¿Quién puede negar hoy que un porcentaje de territorio paraguayo no está totalmente, no solamente en manos de brasileños, sino en la cultura paraguaya se está diluyendo en ciertas zonas fronterizas del país? Y nosotros ahí tenemos, como se dice, una pérdida del Estado paraguayo. O sea que esa es una guerra posterior a todo cuanto se habla como epopeya nacional. Esto es una consecuencia. Si todo lo que nosotros, como devenir político, ¿verdad? Porque perdimos esta guerra, se rompió este esquema propio, este gobierno propio de lo que fue ese Paraguay independiente de Francia, de Don Carlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctora? No detenernos en lo que pasó, sino concentrarnos en lo que está pasando. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y tener claro qué es lo que efectivamente pasó y no creer en estas mentiras de que nosotros fuimos el país agresor. Imagínate que el desconocimiento llegó a tal nivel que nuestro propio Congreso Nacional decide realizar los festejos del sesquicentenario con la toma del Marqués de Olinda. Por suerte se escuchó la voz y la queja de los medios, de la queja popular, es decir, ¿cómo nos van a dejar como país agresor? Ahí le tenemos a Resquín de fondo y a Díaz, ¿verdad? Sí. Entonces, después vamos a repasar unas imágenes. Todo esto que dicen que López era un tirano, tenemos que entender cómo llegaron al poder. Por ejemplo, Mitre hizo sus guerras de policía, le mató a muchos argentinos entre su disputa por el poder con Urquiza. Don Pedro II era uno de los más grandes esclavócratas de la región, sino del continente, para decir, y Flores llegó a través de un golpe violento de Estado. Y sin embargo, el tirano belicista es Francisco Solano López. O sea, no tenían autoridad moral, pero López, ¿qué era entonces? Para ellos y para los libros que hasta hoy en día consumen nuestros jóvenes, López era el tirano belicista. ¿Y qué hizo López de acto tiránico que necesariamente conllevara una intervención extranjera de este tenor? Sí. ¿Cuál fue el acto grave que hizo el mariscal? Ahí se queda, doctora. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Pues me interesa. Primero, rescato dos cuestiones. ¿Qué le enseñamos a nuestros jóvenes? Que hoy relativizan porque el 1 de marzo ya no es luego... No, tenemos un feriado móvil. Un feriado casi turístico, ¿no? Diluido. Y se relativiza, anteriormente por lo menos las canciones épicas, las patrióticas. Hoy puedo asegurar, si salís a la calle, cámara en mano, preguntás de cada 10 jóvenes, 9 no van a saber por qué es feriado. Y sería bueno hacer eso para que se eso por un lado. Y por el otro, educativa. ¿Qué vamos a hacer con esa guerra cultural? Porque muchos te dicen, ya se abra por Tuñol hasta Caguazú. Y las fronteras ideológicas, las fronteras que están acá y con la tecnología aún más, y te dicen, no, pero hay que creer que hoy por hoy la multiculturalidad va a ser nomás lo que sea así. El mundo moderno ya es un pañuelo y la identidad guaraní se va a ir diluyendo nomás luego. De todo eso podemos hablar a la vuelta de la pausa. Podemos hablar, parece? Sí, ya está en el ámbito de la geopolítica, sí podemos hablar. Pero usted de geopolítica y algo más, ¿verdad? Enséñeme, licenciada en Historia. ¿Qué más? Especialista en educación superior, soy especialista en geopolítica,
máster en planificación y conducción estratégica nacional. Ajá. Luego tengo cursos en Washington sobre diseños de política de defensa y seguridad en el Centro William J. Perry. Ajá. También hice ese curso y bueno, y ahora estoy estudiando también, ¿verdad? Tipo de inteligencia artificial en la metodología de Ayuda la investigación. tecnología para la investigación. Bueno, ayuda para mirarle un poco las fuentes secundarias, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial todavía no puede ayudar en lo que es la fuente primaria, ¿verdad? Ya. Y tienen Pero son cosas que tenemos que conocer y un montón de ayornarnos, obras, ¿verdad? ¿no? ¿Cuántos libros editados? Y tengo aproximadamente unos 7 libros editados. 7, ¿verdad? todo de historia, ¿no? Toditos de historia. Sí, tener esta fotografía, esto se compra, ¿cómo ustedes intercambian? ¿Cómo hacen? ¿Qué tipo Desde la época, ¿no? Estaba mirando lo de Reskin, lo de Vigilia, no, las imágenes. estas imágenes están liberadas en Ah. internet, pues se pueden bajar en portal Guaraní, hay Podemos imágenes, compartir rápidamente antes de ¿verdad? la pausa algunas imágenes de escribirnos. Vi que son como trincheras, las batallas. Tenemos ahí una cruz de Cerro Corá, que es la histórica. Vamos a compartir entonces estas imágenes que de hecho uno pareciera ser que se ilustra más. Esto es Cerro Corá, ¿verdad? Eso sí, eso es. ¿Pero fue al borde de este arroyo o se inventó nomás en un lugar? No, sí, efectivamente. Y sería bueno hablar de qué le hicieron a López, ¿verdad? Porque siempre la discusión es si era héroe, era villano, si dijo muero Sí. con o por... Pero la gente efectivamente no sabe las 3 declaraciones de Correa de la Cámara, sus contradicciones de cómo se le dio muerte al mariscal. A la vuelta de la pausa seguimos compartiendo un rescate, ¿puedo decir un revisionismo histórico o no? Y es ¿Sería una algo así? revisión histórica. sí. Bueno, ya volvemos, no se mueva. Los centros de formación casi nada. No, y eso y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos ya pasados. Es decir, se hace una repetición de la historia impuesta. Y vamos a decir que es la historia oficial la que se viene repitiendo. Y tenemos un problema grave a nivel de currículum del ministerio, porque estudiamos de todo un poquito, ¿verdad? Un poquito de historia, casi nada de geografía, un poquito de antropología. Entonces, la historia se pierde, se diluye y no se cumple con el objetivo constitucional que es justamente la protección y la defensa de la cultura nacional, para la identidad nacional. Y eso está plasmado en la Constitución. Entonces ahí nosotros vemos que la historia tiene muchos fines, pero que no puede cumplir uno importante aquí en Paraguay, que es la cohesión social. Siempre estamos, lo francista, antifrancista, que lopista, antilopista, Pero eso a nivel mundial. estamos, por lo menos yo puedo hablar desde nuestro ámbito local, ¿verdad? Por ejemplo, acá nuestro vecino, Brasil, tiene una historia cohesionada, ¿verdad? Ellos no están... ¿En Argentina? En Argentina está la parte... revisionista argentina y está lo que vendría a ser el porteñismo histórico o mitrista, ¿verdad? Que marcó una tendencia muy O sea, fuerte, que usted ¿verdad? dijo que los argentinos fueron los primeros en revisar la historia de la Triple Alianza. Es decir, el Instituto Juan Manuel de Rosas, del cual también yo soy miembro correspondiente, ¿verdad? Se dedica a la revisión histórica y ahí estuvieron grandes personalidades como Herrera, García Mellit, ¿verdad? El historiador Rosas también. También estuvo Oleari, por eso es que a la narrativa de Oleari se le dice revisionismo paraguayo, ¿verdad? Ajá. Justamente, ¿verdad? Y bueno, Oleari era un fanático nomás. no, eso es lo que dicen. Lo que pasa es que la defensa de Oleari o la forma de escribir de Oleari como prosa, ¿verdad? Era un estilo que se usaba mucho en esa época, pero no necesariamente tiene que mentir, porque él lo que hizo fue hacer levantamiento de datos, entrevistarle a los veteranos, a la gente que sobrevivió. Fuente primaria. Y en base de eso, es decir, él levantó testimonio, es decir, vos participaste en Pirideo y sí, ¿y qué viste? Y bueno, y empezaron a anotar y hacer ese tipo de recopilación de datos como lo hizo también Ceballos en su momento. Pero aquí, obviamente, como no gusta vamos a decir, a una suerte de liberalismo político, no me estoy refiriendo a un partido, me estoy refiriendo a una forma de pensamiento, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Es como que no le gusta Oleari. Ajá. Entonces dice que miente, que es un exagerado, que se vendió al hijo de López por plata, ¿verdad? Sí, le echan mucha leña, ¿verdad? Pero como yo digo, hay que leer todos los libros
pero hay que saber leer, hay que saber tamizar y entender hasta qué punto, ¿verdad? Claro. Hay verdades y mentiras o agregados, ¿verdad? O sea, y porque también nosotros tuvimos grandes apologistas de los aliados, ¿verdad? Como Cecilio Báez, como Héctor Francisco de Cut, que con su obra trató de limpiar la sangre de las manos de estos hombres que constituyeron la Legión Paraguaya, que ocuparon el o sea, poder que estaban político. los legionarios de armas, los legionarios políticos y los legionarios historiadores también, entonces, ¿no? Hay legionarios en todas las aristas, se llamó, y por eso, ¿verdad? Pero esta asociación de hombres que en Argentina que salieron porque robaron al Estado paraguayo, no es que salieron porque una cuestión ideológica o romantizada, no, don Carlos Antonio López, ¿verdad? Específicamente a la familia de Culos, es decir, los expulsa del gobierno, y eso que les dio la apertura que no tuvieron con el gobierno de Francia, y esta gente que estaban cumpliendo roles consulares en Buenos Aires, en Montevideo, robaron, y eso lo escribe, por ejemplo, Washburn, que era el ministro de los Estados Unidos, y que no era muy afín a López, pero sin embargo él denuncia que la familia de Q robó. Y bueno, y así masivamente en la época de don Carlos Antonio López fueron a nuclearse a Buenos Aires. Y fue esta gente que desde allá... era como la disidencia. Era la gente que quería el poder de López, ¿verdad? Porque tampoco hicieron absolutamente nada en posguerra para ayudar a la población, ¿verdad? Argentina apuntó al revisionismo. ¿Y Brasil? No. ¿Por qué? Y bueno, porque necesita de la guerra de la Triple Alianza para cohesionarse. Vamos a recordar que, bueno, para mí imperio era Roma, ¿verdad? Bueno, pero es la forma de gobierno que tomó el Brasil. Bueno, tenía un emperador, no tenían concepto de lo que es ciudadano, ¿verdad? Porque tenía súbditos. Claro. Entonces, una de las consecuencias de esta guerra fue que lo sacan a don Pedro II, se constituye una república y necesitan de sus héroes, necesitan de estas acciones y necesitan decir a como dé lugar que López era un tirano, porque los crímenes de guerra no prescriben con el tiempo. Imagínate si nosotros tenemos un gobierno... Si ahora se hace un revisionismo en el Brasil y nosotros llegamos a colegir de que se dieron crímenes de guerra, ¿eso se puede todavía llevar a un tribunal? No, sí, claro que sí. Y que efectivamente se dieron crímenes de guerra, ¿verdad? Tenemos que mirar qué es lo que estipulaba el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Decía que la guerra era contra López. Sí. Y si la guerra era contra López, ¿por qué tardaron 5 años cuando tuvieron muchas oportunidades? Porque tenían vaqueanos, tenían desertores que contaban los planes de López. López propuso la paz en 1866. Es decir, ¿por qué tardaron 5 años y mataron a una población que supuestamente ellos... no estaban en guerra contra el pueblo, sino contra el gobierno actual? Pero ellos instalan que fue López el que se fue matando a su pueblo detrás de él. Y claro que instalaron eso, ¿verdad? Para disculpar de esos crímenes. Cuando López, ¿dónde iba a huir? Dicen que en Cerro Corá López estaba huyendo hacia Bolivia. Entonces, ¿por qué no tomó una dirección a Bolivia y toma una dirección hacia el noreste? Si se va lejos de Bolivia, si hay que entender por qué se elige el escenario de Cerro Corá. ¿Por qué? ¿Verdad? Eso pregunto. ¿Por qué? Porque López, evidentemente que él corría y no tenía nada que hacer. ¿Cómo va a correr? ¿Y entonces qué hacía? No, López no estaba corriendo, es decir, y para eso es importante tener ese conocimiento militar. López lo que estaba haciendo es reorganizar sus fuerzas. ¿Pero con para... qué gente? Y tenía gente, bueno, tenía 400 personas, dicen que en Cerro Corá tenía 400 personas, salvaguardar la vida y hacer movimientos de guerrilla, como dice Juan Crisóstomo Centurión. Pero ¿verdad? ella extender la agonía, doctora. Y extender la agonía, y bueno... Muerto López en Cerro Corá, ¿qué pasó después? ¿Todo el paraguayo vivió feliz? ¿Todo el paraguayo vivió libre y contento? No, empezaron las más grandes agonías en el periodo de posguerra. Es decir, la muerte de López, él no conllevó consigo la entrega del Estado paraguayo, la entrega territorial, la entrega de la soberanía paraguaya. Él no tiene eso encima. Sin embargo, los políticos de posguerra alineados al Brasil entregaron más de 150.000 kilómetros de tierra, y ahí empezaron las humillaciones más grandes, las vejaciones más grandes. La gente moría de hambre en posguerra. Las mujeres tenían permiso de mendigar los días sábados. Es decir, creer que luego de Cerro Corá vino una paz y una maravilla, no fue así. Nosotros tuvimos una larga ocupación Y antes militar. de que muera López, ¿cuánto tiempo ya venía ocupada Asunción? Asunción, bueno, nosotros Asunción tenemos que estudiarle en 2 facetas, ¿verdad?
En Asunción se gestó una conspiración bastante grave, justamente ese conato de estos conspiradores que pasó información de inteligencia militar a los aliados, lamentablemente cambió el curso de la guerra porque nosotros teníamos una fortaleza militar impresionante en Humaitá. ¿Verdad? La gente cree así ingenuamente por las narrativas que porque llovió mucho, aumentó el caudal de los ríos, tuvieron... ¿No fue por eso? Pues, no fue para nada. Eso fue a través del ministro de los Estados Unidos, Wasburg, a través de sus valijas diplomáticas, estos conspiradores en Asunción pasaban esta información a Caxias, ¿verdad? De cómo se podía hacer el pasaje. Y efectivamente lo hicieron y embarcaciones del Imperio llegan a Asunción en febrero de 1868 para apoyar este levantamiento, ¿verdad? Porque finalmente no se dio y que López se enteró, cuando se hace el pasaje, López se entera de todo lo que vendría a ser la conspiración. Bueno, entonces este tipo de cosas, Roberto, hay que estudiar y efectivamente no es que se saqueó Asunción nomás, sino que se saqueó todo el territorio, porque en el tratado adicional, ¿verdad? En el tratado secreto se habla de botines de guerra. Esto fue una guerra de rapiña, una guerra de destruir las fortificaciones militares paraguayas, de que no permitir que nunca más tengamos un sistema defensivo como el que tuvimos, ¿verdad? Y bueno, Asunción se ocupa... Si pudieron hacerlo, ¿por qué no nos proscribieron entonces como nación? Si tenían el manejo acabado de nuestro día a día, de esa rutina post-lopista. Bueno, hay investigadores argentinos que dicen que en el tratado secreto hay una expresión bastante singular que dice que iban a respetar la independencia del Paraguay por un periodo de 5 años. En ese periodo... las interpretaciones de investigadores, te estoy mencionando, dicen que Mitre tenía la esperanza de que cuando los brasileros hagan la quita territorial por su parte, por eso ya estaba establecido en el tratado, a ver, vos te vas a quedar hasta el Chaco, hasta Bahía Negra, si ya estaba todo esto, ¿verdad? El plan ya estaba. Estaba todo escrito, por eso es que cuando se publica el tratado secreto es un escándalo. Es decir, Mitre tenía la intención de el resto absorber. Inclusive tenemos ministros de los Irzaga, por ejemplo, cuando se reúne con Tejedor, le dice, ¿por qué no nos anexan nomás ya todo? Claro. Le dice eso, ¿verdad? Y Brasil, obviamente, para esa situación porque convenía tener a un vecino debilitado como nosotros en la frontera que tenerle a una Argentina problemática y fuerte como vecino. O sea que quedamos, ¿verdad? Ahí solo por eso. No, por la mirada internacional, ¿verdad? Porque ellos siempre justificaron que era una guerra de libertad, y sacar al tirano del gobierno, de traer paz y que la economía, el libre comercio, así todo ese discurso liberal, ¿verdad? Que había que querían decir. Entonces ellos no podían neutralizar totalmente el Estado paraguayo. ¿Y cuál entonces, al hacer el análisis exhaustivo, documental, cuál fue el origen real entonces de la guerra contra el Paraguay, doctora? Bueno, es decir, hay varios intereses. Cuando un país entra en una situación bélica, nosotros tenemos que mirar cuáles son los intereses políticos de los aliados. Los brasileños tenían su problema ya en la época de don Carlos Antonio López para llegar a su territorio en la parte norte. Siempre el Brasil tuvo este criterio de expansionismo, ¿verdad? Por su parte, la Argentina, esta pretensión de considerarnos una suerte de provincia rebelde, de querer también absorbernos. Entonces, la gente que cree que se hace una guerra y que se mueve el poder nacional de 3 estados por una sola persona, eso es una interpretación totalmente errónea, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo que conlleva la movilización de un poder nacional en un estado, ¿verdad? Acá todas las guerras hoy, actualmente, Rusia, Ucrania, todas las guerras son por intereses crematísticos, no para ir a atacar a un presidente que está a la cabeza de ese estado, ¿verdad? Y eso es algo que hay que tener muy claro. Hacemos otra pausa y a la vuelta una pregunta cuasi militar. ¿Pudimos haber ganado la guerra contra el Brasil, la Argentina y el Uruguay? Nos responde la doctora Quintana en instantes. 72-840-680 para más información. Cooperativa 8 de marzo, solvencia y bienestar. El conde reaccionó nomás porque le mataron a su pareja.
Bueno, eso es una de las cosas que siempre se dice, ¿verdad? Bueno, pero hay que aclarar. Cine de guerra, cine rosa entre fuego. Vamos a meternos a la farándula histórica, ¿verdad? Pero el tema, lo interesante es que los paraguayos nunca soltaron ese chisme, ¿verdad? Nunca salió de un paraguayo decir que el conde de Eu tenía un amor de campaña con Mena Barreto. Eso lo dijeron los propios militares brasileños. O sea, los brasileños. Los brasileños dijeron eso, ¿verdad? Era su pareja, Mena Barreto. Que era su, y sí, pues le veían ahí, ¿verdad? Que pasaba en las tiendas de campaña, ¿verdad? Pero eso, testimonio brasilero. Lo que hizo Oleari, podemos decir que él fue, como yo digo en mi programa, fue el chuma que volvió a repetir lo que los propios brasileños dijeron. Pero eso es lo de menos, ¿verdad? Yo creo que acá la sexualidad del conde de Eu es lo de menos. Acá lo que, como comandante de las fuerzas del Imperio del Brasil, acá lo que importa son sus decisiones y lo que él ordenó o lo que él permitió que se haga sin dar esa orden. Porque en el mundo militar el comandante carga con toda la responsabilidad, haya ordenado o no, él como comandante tiene que responder. Y bueno, y vemos que él utiliza una estrategia militar llamada tierra quemada o tierra arrasada, que es bastante antigua, se utilizó inclusive en la guerra de secesión de los Estados Unidos con Sherman y Sheridan, y él lo aplica acá, pero con una connotación bastante particular, ¿verdad? Porque en otras partes, en otros estados en guerra se utilizaba eso para destruir la logística, pero acá el conde de Eu quemó gente, encerró gente en Pirigueduy, quemó los hospitales, las culpas en donde tiene que ser. Escribieron ellos en el tratado secreto. De ahí viene la alianza militar. ¿Y por qué no le persiguen a López? Ese es lo que hay que preguntar. ¿Por qué se va? Bueno, yo entiendo militarmente que Bernardino Caballero tenía la logística. Y bueno, ¿se tiene que destruir la logística del enemigo? Sí, se tiene que destruir la logística del enemigo para que no se pueda luego defender. Claro. Pero ¿por qué pasar al infanticidio? ¿Por qué matarle al civil que no estaba en posición de ataque? Esos niños estaban otra vez el segundo cuerpo se divide otra vez en línea avanzada, en la parte de la retaguardia, y estaban otra vez atrás, ¿verdad? Con la carreta, así. Y lo toman, ¿verdad? Es decir, y vienen en olas, ¿verdad? A Costañú no fue como Pirigueduy, que fue un ataque en simultáneo, sino por olas van llegando. ¿Viste que en las canciones patrióticas repetimos que los niños se vistieron de soldados, que incluso se pintarrajaron balas? Bueno, a mí me contaron, ¿verdad? Personas de la zona donde se libró esto, ¿verdad? Y efectivamente concuerda con los memorialistas como Centurión, Resquina, Aveiro, que acá no entraba una gota de pólvora, no había ropa. Entonces lo que hacían era lo poco, porque nuestros hombres luchaban hasta desnudos, pero lo poco que se tenía, ¿verdad? Por la temporada también de frío, en agosto, le sacaban la ropa a los caídos y se ponían. Claro. Es decir, el famoso disfraz, que se le puso barba postiza, que se le puso armamentos para simular que estaban armados, ¿verdad? Eso, por ejemplo, eso no es historia, eso ya es un agregado falsificado para la historia. O sea, que lo poco que se tenían eran los maltrechos uniformes militares, que después lucían los pequeños, los chicos, porque los chicos, las mujeres, todo, ¿verdad? Estos soldados y vestían porque había tela. Eso, ¿verdad? Pero los otros memorialistas nos hablan que nuestros hombres luchaban desnudos, casi desnudos, tenían alguna suerte de taparrabo, es decir, no había eso para poder a 3.500 niños disfrazar de hombres, y nosotros seguimos repitiendo, haciendo actos culturales en los colegios, disfrazando a nuestros niños, dándole armas. La historia, entonces. Y sí. ¿Y cómo hay que, ciento y tanto, cuántos años después? Sí, más de 150, siglo y medio. ¿Y cuál es el momento exacto entonces para decir, basta, mentimos demasiado oficialmente? Y bueno, y tenemos que ponernos a hacer un consenso. Ciertamente la disidencia, es decir, que vos pienses algo y yo piense algo diferente, está bien, porque eso enriquece, ¿verdad? Claro, enriquece. Pero hay una sola verdad. Pero exacto, ¿verdad? Y eso es lo que no hay que desvirtuar. Acá tenemos que tratar de entender. ¿Será que se les paga a estos tipos que agarran y siguen repitiendo el tirano López, ¿verdad? El culpable que se pasaba huyendo, cuando hay estudios de militares, así historiadores entendidos en este tema, que te muestran que López no estaba huyendo? ¿Huir dónde? Si en la República estaba totalmente ocupada. Pero lo que se pregunta mucho, ¿verdad? ¿En qué momento lo que él salió a pelear en alguna batalla? ¿Y por qué tiene que pelear? ¿En qué momento salió guerrero? Él era en los niveles de conducción. Sí. Él era el presidente de la República
el que manejaba la estrategia, el rumbo de la guerra, la parte dialéctica de cuál iba a tomar el curso, qué recursos se iban a utilizar. Después estaban los tácticos operativos, como el general Díaz. Ahí se diseñan las grandes maniobras de cómo se van a llevar las campañas. Yo lo que no entiendo es por qué la gente cree que el estratega, porque López finalmente estaba en los dos ámbitos, como mariscal y como presidente de la República, ¿por qué creen que tiene que estar en la parte táctica? ¿Por qué tiene que estar el a pecho gentil si él es el que piensa? Es decir, el estratega jamás va a estar en la parte táctica. Y estuvo en Cerro Corá, ojo. No, pues Cerro Corá no le sobraba. Bueno, pero estuvo en Cerro Corá. ¿A dónde iba? Bueno, no, era errático. Vamos, para que se pueda entender, él se posicionó en Ascurra, subió a Cabacupé, iba subiendo. ¿Qué significa eso? Él iba buscando terrenos escabrosos, con altura, ¿verdad? Justamente por eso el conde de Uno quiso ir a toparse con él en Ascurra, porque tenía esta facilidad de la altura, donde nuestras armas, que obviamente era una tecnología militar inferior, iban a tener un poco más de fuerza y no querían un ataque frontal. Por eso deciden no atacarlo otra vez a López y se va a atacar a 1.200 paraguayos en una ciudad. ¿Pudimos haber ganado la guerra o no? Claro que no. La guerra es una cuestión científica y matemática, más recursos y más hombres. Es decir, si eran solos, Paraguay solo con Brasil, sí, Paraguay solo con Argentina, pero tres... Dicen que después de Curupaytí tuvimos la magnífica posibilidad de remeter con todo. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? Así como dicen también que fue un error de López no permitir que Díaz vaya en persecución. Sí, ahí atrás Tamandaré estaba todavía con su escuadra, los brasileros estaban todavía... nunca pudimos ganar la guerra. Y no, porque la guerra es más recursos. Y porque López tiene la misión constitucional que tiene todo presidente de la República, que es la protección de la soberanía territorial y la independencia de Paraguay. Aquellos que dicen que se le acabó el mapa y que era un cobarde... Aquellos que dicen... que él tenía que rendirse y entregar el Paraguay a los aliados. Si él hacía eso, ahí sí, internacionalmente nosotros íbamos a desaparecer, porque el gobierno legítimo le iba a entregar el país a estos aliados, ¿verdad? Pero él no hizo eso, no obtuvieron una capitulación, una rendición, y gracias a eso nosotros hoy seguimos siendo paraguayos. Que hoy nuestros políticos o los políticos que tuvimos a lo largo de la historia hayan sido un tanto débiles para permitir una invasión silenciosa, eso ya no es culpa de López, pero él hizo como presidente lo que tenía que hacer. Bernardino Caballero. Sí. ¿Traidor? Así dicen. Pero a Bernardino Caballero también hay que separarlo. El Bernardino Caballero militar nunca le traicionó a Mariscal López. Además, su madre estaba en Cerro Corá. Imagínate traicionarle a López sabiendo que tu madre está con él. Si él se escapaba, la madre iba a sufrir las consecuencias, porque esa era la ley, no solamente en Paraguay, sino en todas partes. Y siempre le explico esto a la gente para que entienda. Cuando se ataca al Tacuarí en 1859, los ingleses le atacan a López cuando sale de Buenos Aires. El capitán, que era inglés, se baja y le dice: yo no voy a meterme en esta situación, yo no voy a luchar porque mi familia está allá. Y se baja. Sí. Bueno, y porque se sabía, esas eran las leyes de la época. Madame Elisa Lynch, ¿qué fue para vos? Y fue la compañera de López, la madre de sus hijos, una extranjera que pudo cubrirse con la bandera inglesa. Y sí, efectivamente, como dice la narrativa falsaria de que ella era una cazadora de fortuna, hubiese llevado mucho oro consigo, cosa que no hizo, porque inclusive los brasileños dieron parte de cuando le toman como prisionera a ella de lo poco que ella tenía. Ella murió en un estado de pobreza. Y bueno, ella se podía ir con la plata de López durante la guerra, cosa que no hizo, se quedó acá y enterró a sus hijos, ¿verdad? Estos son bosquejos, ¿cómo se consigue? ¿Esto en redes conseguido? Están todos en redes sociales. Sí, vamos a hacer un rápido repaso de las fotografías a pleno, por favor. Ella es... Se escriben novelas sobre Madame Lynch, ¿verdad? Y inclusive sobre la figura del general Díaz hay una apología, porque todas las victorias en la guerra de la Triple Alianza es consecuencia del genio de otro militar, nunca por la estrategia planteada por López, que él sí diseñaba la estrategia ¿Fue Bernardino Caballero o López? ¿Dónde? ¿Y en Curupaytí? López, obviamente. Él fue un táctico operativo. ¿Cuál es la función del táctico operativo? Seguir la estrategia, claro. Ahí está. ¿Esta es una foto?
Esa es una foto que se tomó en Es la foto, curra, no sí, es- no es fotografía retrato. de Parodi que tomó. ¿Con esta ropa murió? Sí, ¿Sí? sí. Es lo que dicen. Está comprobado. Ah, se comprobó. Sí. Pero ahí, ¿cuántos años tenía ahí López? Y bueno, si tenemos que hacer una resta, 1870 menos casi cerca de los 43 años, 1827, ¿verdad? Sí. Fotografía de época entonces. Este es Resquín. Eso es Resquín, eso sí es un retrato, ¿verdad? Sí, un retrato. El jefe de Estado Mayor Este era del el mariscal. Y segundo bueno, al mando, y ¿no? hablando de Y verdad, este es... y hablando del conde de Eu, que quiero nomás contestarte esa pregunta, ¿verdad? Sí, efectivamente el conde de Eu ordenó unas matanzas terribles en Piribebuy, porque él quería, en su propio diario se ve esa rivalidad que él tenía con Caxias. Él necesitaba también que su triunfo militar, su escena en una batalla sea muy importante para tratar de opacar las acciones de la comandancia de Caxias. Por eso inclusive si vos peleaste en Piribebuy, él decía, uy, ¿vos dónde combatiste en Piribebuy? Ay, qué fuerte, ¿verdad? Claro. Entonces tenía más consideraciones, ¿verdad? Y bueno, y el conde de Eu no llega a Cerro Coraz, ¿verdad? El que llega es Cámara, y Cámara ¿Esta foto? escribe... ¿Eso que es un retrato de...? sí, estos son, a ver, El Estado Mayor del Conde de Eu, dice. son los, no veo bien ahí, sí, creo que son los brasileños, ¿verdad? Creo, no. Ya. Es imposible entonces Eso es revisar una, los documentos en el eso Brasil. mira, Eso está bajo siete interesante. llaves. No hay, Mira no hay qué manera. interesante esa pintura, ¿verdad? Eso es supuestamente a Costañú. ¿Y dónde están los niños ahí? Ya, pero ¿esto quién pintó? Brasilero. Ah, los brasileños. ¿Dónde están los niños? Y no se puede precisar viste, nada. no están, ¿verdad? Ya. Y no Bueno, están. entonces hay que seguir diciéndole a López Mariscal de Acero. Hay que decirle a López lo que era, ¿verdad? Presidente de la República y mariscal de sus ejércitos. Así como respetuosamente nosotros por lo menos se lo menciona al emperador Pedro II y no se le anda escribiendo al esclavócrata don Pedro II, ¿verdad? O al asesino de Mitre se le dice, ¿verdad? El general Bartolomé Mitre. Yo creo que en la narrativa también tiene que haber un tanto de respeto. ¿Nos falta ¿verdad? más nacionalismo? Falta más conocimiento de la historia, ¿verdad? Es decir, falta más la valoración Claro. de la identidad nacional, falta defender eso, falta mejorar nuestras ¿Qué políticas hacer con nuestros educativas. pibes que ya ni saben por qué el 1 de marzo es feriado? Se les enseña, se les educa, para eso están las aulas, ¿verdad? Es decir, no hay mucho secreto en ¿Y esto. cómo hacemos con esta batalla cultural que vamos perdiendo? La frontera es una cosa, pero ya se habla el portuñol hasta en Caguazú. Y bueno, esperemos que nuestra dirigencia pueda cumplir la Constitución Nacional, ¿verdad? Y a partir de eso, todos los ciudadanos que estamos comprometidos, y no es necesario tener una pluma o una decisión política para hacer lo que tenemos que hacer dentro de nuestro marco legal, ¿verdad? Tenemos que defender y para defender tenemos que conocer la historia, ¿verdad? Es decir, y andar diciendo que no tuvimos héroes, que son unos mitos, ¿verdad? Y que López era un tirano. Bueno, la tiranía no genera héroes. Por último, y lo voy a sacar porque a lo mejor me vas a decir que disparate me preguntas, ¿existieron o no los tesoros escondidos, famoso plata de la era de López, que hasta ahora muchos reivindican y siguen buscando, perdiendo dinero, invirtiendo mal su tiempo? Lo que se sabe es que cuando antes de la propia entrada, porque se hizo un decreto, un bando del 22 de febrero de 1868, que ya Asunción estaba fijada como una suerte de plaza militar, es decir, que un lugar para atacar, ocupar, ¿verdad? Entonces la gente escondía escondía su bien preciado, lo enterraban. Inclusive en Cerro Corá, ¿verdad? López le dijo a Melchor, a la mamá de Bernardino Caballero, le dio un pedazo de tela, le dice, esconde acá, enterra tus joyas, enterra tus bienes. Bueno, o las joyas ellas no quisieron, pues estaba también la hermana de Bernardino Caballero, pero sí enterraron sus condecoraciones. Y gracias a eso en posguerra Bernardino Caballero tenían unas condecoraciones porque todo se llevó, porque todos estaban pero eso de que 7 carretas de oro y que seguía al Tesoro Nacional, a López, mira, por donde él deambulaba, bueno, eso no hay una fuente. Si hubiese existía una fuente de esto, ya se hubiese encontrado ese tipo, pero de que sí se enterraron por lo menos los paraguayos, sus bienes sí se enterraron, pero de ahí a que sea plata y bueno, eso ya es también dentro de una creencia popular, ¿verdad? Folclórica. ¿Por qué elegiste ser historiadora?
Bueno, eso ya es un tema que tiene que ver con mi relacionamiento con el padre César Alonso de las Heras. ¿En serio? Sí, él me llevaba mucho al archivo del arzobispado, él estaba obsesionado con la figura del padre Fidel Maíz, ¿verdad? Me enseñó muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que mi amor a la historia empezó ahí. No soy hippie, ¿verdad? Quiero aclarar, no soy ninguna. Me dicen mis amigos, che, vos sos hippie, por eso estudiaste historia. Me dicen, no soy ninguna ¿Podés vivir siendo historiadora? Por supuesto que sí, por supuesto que se puede vivir, ¿verdad? Se puede vivir de la docencia. No sos una bohemia soñadora. No, yo no vivo del aire, ¿verdad? Efectivamente no. Ajá. Tenés una hija escritora, me están diciendo ahora. Tengo una hija escritora y otra militar. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, algo más que quieras agregar, compartimos, un placer realmente, aprendimos muchísimo, que sigas así, frontal, polémica, y por sobre todo amparándote en lo que ustedes denominan las fuentes. Esto es ciencia más allá de lo que se pueda generar como pasión en el debate. Yo creo que hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es conocer, investigar, leer, estudiar, pero no quedarnos con eso, sino accionar. Es decir, llamarnos como pueblo a una acción, a una defensa de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros símbolos, de nuestro ethos, de nuestro ser paraguayo. Y únicamente eso se va a lograr con la educación, ¿verdad? Y bueno, y cumplamos como paraguayos los objetivos constitucionales. Y por supuesto tratemos de estar todos cohesionados, que juntos vamos a ser mucho más fuertes ante estos avances que se están dando hoy en día. ¿Muero con o por mi patria? Por mi patria. Que viva el Paraguay entonces, ¿sí? Viva. Muchísimas gracias, doctora. Así ajustamos otra edición de Mano a Mano en su primera edición de este ciclo 2025. Será hasta la próxima semana. Un gusto enorme. Muchas gracias y buena suerte. Ay, meroico veñan de mato ya pusacata mo pudiana to hendu oi ba coyanere tane. Ay,